presentación? Sí, señora. Profe, Listo. Dime. es que estoy acá en la plataforma ¿Sí? y aparece un link donde dice inscribir CIPAS. Sí. Entonces yo ingreso ahí y me aparece un ejemplo, todas las de Acacias, todas las de Leticia, así, Pero tú estás desde un computador o de un celular. desde el celular. Es que en el celular es más complicado, la verdad. No sé por qué en el celular es más difícil. ¿Tú le diste los criterios que yo te expliqué? ¿Solo esos Ah, criterios? sí, esos también y ya le voy a dar confirmar asistencia. Pero la otra, por donde le digo, también sirve, sí, porque ahí me muestra es a partir de mayo como el 8. Ah, bueno, es que esos son los otros que están a futuros. Es que acuérdense que cada curso tiene unas CIPAs programadas de acuerdo a los créditos que tengan. Entonces, ese es un curso de 3 créditos, tiene 3 CIPAs. ¿Listo? Entonces, muy seguramente otros cursos que ustedes estén viendo ya los tutores, sus profesores, ya programaron otras CIPAs. Ustedes miran qué fecha les sirve, qué horario les sirve, incluso hay unos que son presenciales. ¿Listo? Ah, Esa es una de las ventajas que tiene el modelo acá y la forma como se organiza la universidad. Anoche estábamos en la web conference de este curso precisamente, Fundamentos de Economía, y una estudiante manifestaba la queja de que, pero es que ustedes programan todo al mismo tiempo. Yo ahorita dejé de asistir a una web conference de otro curso por estar acá, pónganse de acuerdo. Entonces, y digamos que es válido la queja, pero también ustedes tienen la opción de que virtuales tienen varias opciones de web conference y tienen las opciones de CIPAS y es eso lo que te está mostrando ahí. Entonces, para que ustedes también como que organicen de acuerdo a su agenda y su disponibilidad de tiempo. ¿Listo? Pero entonces, ahorita por lo pronto me interesa que marquen la asistencia de esta cita. ¿Vale? listo, Listo, gracias. entonces, bueno, entonces vamos a dar inicio ahora sí con la presentación. Si alguien más tiene alguna dificultad con la asistencia, no se preocupen, lo hablamos al final, tranquilos, que yo siempre soy bien quisquillosa con este tema para que quede marcada la asistencia. ¿Listo? Entonces, bueno, de nuevo, bienvenidos, muchas gracias por el cumplimiento. Casi prácticamente todos ustedes estaban desde antes de las 9 de la mañana, entonces muchas gracias por la puntualidad. Mi nombre es Ivonne Paola Ubaque Galán, yo soy tutora de la zona Amazonía Orinoquía del CEAT de Acacías. Hoy es sábado 26 de abril, son las 9:15 de la mañana y damos inicio a la primera cita de curso del curso de Fundamentos de Economía del periodo 16-2. ¿Listo? En esta CIPA, esta es la agenda que vamos a manejar relacionado. Bueno, discúlpenme un momento, esto corresponde a la primera unidad, esta CIPA. Vamos a abordar los temas disciplinares de la unidad 1 del curso de Fundamentos de Economía y algunos aspectos. No quedó acá en la agenda, pero yo siempre al final le coloco como varios relacionados con la tarea 2, que es la que está actualmente en curso. Si ustedes tienen algún tipo de inquietud, de dificultad, pues siempre la resolvemos. Generalmente yo planteo las webconferencias y las CIPAs de que al final hacemos todas las preguntas relacionadas con la tarea. ¿Sí? Entonces, a lo largo del curso, ustedes pueden interrumpir, levantan la mano o de pronto si tienen alguna dificultad me pueden escribir por el chat y yo voy contestando sobre los temas que estamos viendo, ¿sí? Como la parte teórica. Pero lo que es ya el curso, la tarea como tal, dejémoslo para el final, porque a veces eso se presta como para que nos dispersemos y nos separemos un poco de la temática, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso presente. Créanme que yo al final respondo todo lo de la tarea. ¿Qué, profe, es que tengo un compañero que no está trabajando? ¿Qué hacemos? Profe, ¿tengo que hacer 5 mapas mentales o solamente tengo que hacer uno? Todo ese tipo de cosas lo resolvemos al final, no se preocupen, ¿listo? Entonces, esta es nuestra agenda, son 7 temas. Yo sé que se ve un poco pesado y como denso, pero vamos a tratar de trabajarlo de la manera más ágil. Arrancamos con los aspectos de qué es esto de la ciencia económica, cómo se aterriza, esto que tiene que ver con nosotros, cuáles son esos principios básicos, ese núcleo duro, la pepa de lo que trata la ciencia económica. Luego entramos a ver esta gran diferenciación que hay entre lo que es la economía positiva y la economía normativa, con algunos ejemplos, porque ustedes deben hacer parte de esto en la tarea. Entonces, esto sirve como ejemplo de lo que deben resolver en la tarea que está actualmente en curso. Vamos a ver también algunos aspectos relacionados con qué es microeconomía y macroeconomía, pero así, un brochazo. Digamos que esto no alcanza a ser del alcance de este curso, rebasa un poco la temática, solamente que tengan claro qué es micro y qué es macro.
Luego hablamos, y en esto sí nos vamos a centrar un poco, el tema de los agentes, sectores económicos y los factores de producción. Y finalizamos con el esquema de flujo circular de la economía, que tiene una intuición económica que es importante que ustedes lo entiendan, porque eso les va a servir, está enlazado con otros cursos de acuerdo al programa en el que ustedes estén y su plan de estudios, por ejemplo, como es lo que es micro, lo que es macro, fundamentos de microeconomía, les va a servir entender este tema del flujo circular de la ciencia económica. Y finalizamos con los aspectos relacionados con varios, ¿sí? Temas de las tareas, que tengo una dificultad con un compañero, bueno, todo este tipo de situaciones. Entonces arrancamos con las generalidades de la introducción a la ciencia económica. Básicamente, cuando hablamos de ciencia económica, siempre estamos hablando de una ciencia social que hace uso de la rigurosidad y del método científico para tratar de entender cómo el hombre, organizado a través de arreglos institucionales en la sociedad, administran los recursos escasos para la satisfacción de todas sus múltiples necesidades. ¿Listo? Y esto es desde los albores de la humanidad. Siempre hemos tenido estas dificultades y siempre se han enfrentado a este tipo de disyuntivas. Entonces, básicamente, esa es así, en grandes rasgos, la definición de la ciencia económica. Eh, Tiene un enfoque principalmente en lo que es la cadena de suministro, de satisfacción de estas necesidades, desde los eslabones de producción, distribución y consumo y bienes de servicios. Hay unos debates muy duros y muy interesantes, no me gusta esa palabra, pero tengo que usarla, muy interesantes, alrededor de que es una ciencia social cuantitativa o es simplemente una ciencia social, como poniendo un poco en conflicto el tema del uso de las matemáticas, ¿sí? El de instrumentos cuantitativos, de que no es necesario o que sí es estrictamente necesario o que debe haber un componente importante desde la robustez de herramientas cuantitativas para que sea algo serio y algo por lo menos con cierto peso dentro de las apreciaciones académicas. Pues realmente yo soy de la línea y yo creo que sí es necesario el componente cuantitativo, que es importante porque es lo que permite hacer una abstracción de manera rigurosa y de una manera, lo más objetiva posible de explicar lo que ocurre en la sociedad, ¿sí? Pero también creo que no es la única forma, que también se pueden dar aportes y aproximaciones desde lo que es economía institucional y desde lo que es puramente dentro de la narrativa, por decirlo de alguna manera, y que son igualmente muy válidos y también nos permite hacer interpretaciones de cómo funciona el hombre en sociedad y trata de perseguir estos fines. Dentro de los objetos de estudio de la ciencia económica, pues básicamente las decisiones. ¿Qué decisiones toma el hombre frente a la escasez de sus recursos? ¿Sí? ¿Cómo decide el hombre? ¿Qué explica y qué razón hay sobre esta situación? Y mire que no quiero adelantarme mucho, pero lo voy a tocar y ahorita cuando estemos hablando de los principios de la economía lo vemos. Una de los mantras que hay alrededor de la ciencia económica, dime, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien abrió el micro? A ver, voy a revisar un momento porque alguien tiene un micro abierto y nos está generando un ruidito ahí. A ver, Jessica, Jessica, gracias. Jessica tenía abierto el micro. Listo. Entonces, durante muchos años y prácticamente desde que iniciamos con la aproximación técnica y desde un enfoque cuantitativo de la economía, siempre hemos hablado de que uno de los principios de la economía es cómo el hombre piensa en términos de eficiencia, en términos marginales y de tener un beneficio, ¿sí? Que hay una lógica y que hay una racionalidad dentro de las decisiones que toma el hombre. Pero resulta que uno muchas veces, y eso es un poco de juicios éticos y morales que no nos corresponden, pero pues somos humanos, tenemos una naturaleza de este tipo y lo hacemos. Muchas veces uno dice, bueno, porque una familia o una persona que tiene fuertes dificultades, vulnerabilidades de ingreso económicas, no sé, tiene bajos niveles de ingresos, vive en unas condiciones de bastantes afugias y necesidades, porque en lugar de pronto, no sé, tener unos mejores zapatos o de pronto hacer un mejor mercado, se compra un iPhone?
¿sí? Uno dice, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué, por ejemplo, alguien que tiene, y eso lo ve uno mucho en memes, porque alguien que de pronto tiene unas dificultades de su salud dental, pues invierte, no sé, en unos zapatos o en una ropa de marca, una marca suntuosa de ropa, y porque esto, sí, ahí no hay una aparente racionalidad. Pues bien, de un tiempo para acá, este tipo de temas de economía al consumidor y de cómo se toman esas decisiones que son aparentemente irracionales, pues han sido objeto de estudio. De hecho, se me va el año, pero recientemente un par de economistas indios ganaron el Nobel. Les recomiendo mucho. De hecho, voy a usarlo para para las próximas unidades, un libro que se llama Repensar la pobreza. Y fueron dos economistas que hicieron ese ejercicio de irse a andar y cómo hacer ese ejercicio de campo y ver este tipo de cosas y tratar de entender por qué estas decisiones humanas aparentemente irracionales. Porque alguien que está en una situación de pobreza y de verdad dramas completos toma decisiones, hace compras, toma decisiones que son aparentemente irracionales y que no le generan un bienestar. Y aparentemente como que dilapida o de pronto malgasta sus recursos en una decisión aparentemente irracional. Entonces, esto es uno de los objetos de estudio. De un tiempo para acá está muy en boga y se ha abordado de maneras muy serias y muy rigurosas, tanto así que se ha ganado el Nobel de Economía. Pues es uno de los elementos más importantes, por no decir que el más, dentro de los objetos de estudio de la ciencia económica. También el tema de los comportamientos de los mercados. Aquí también hay muchos Nobel. Hay uno que tengo presente sobre cómo las asimetrías de la información en los diferentes agentes dentro de un mercado pues generan desequilibrios pues generan y redundan en muchas situaciones de desigualdad, de desbalance, y no hay un máximo beneficio para la sociedad. Entonces, ese es otro aspecto también que se estudia desde la ciencia económica y también de cómo se hace una asignación óptima de recursos. ¿Cuáles son las principales características de la ciencia económica? Pues de nuevo, aquí están listadas rápidamente. Estudia producción, distribución, consumo de bienes de servicios, básicamente entender el porqué el comportamiento humano entre lo que quiere y lo que tiene para lograr ese fin, ¿sí? Como esa ambivalencia en que usted tiene unas restricciones y usted en el marco de las restricciones tiene que tomar unas decisiones. ¿Listo? Bueno, se vi en micro y macroeconomía, esto me quedó ahí, pero va más adelante. Y lo importante, y volvemos al tema del enfoque cuantitativo en la ciencia económica, es que se hace uso de modelos económicos, modelos matemáticos, perdón, para simplificar y entender la realidad económica. Es que esto de hacer uso de las matemáticas dentro de la ciencia económica tampoco es una cosa como arbitraria porque sí, es porque es tratar de aprovechar, si se permite el término, la simpleza y la elegancia que tienen las matemáticas para poder hacer estas abstracciones teóricas de unos fenómenos que ocurren alrededor del hombre. Entonces, eso es principalmente las características de la ciencia económica. ¿Cuáles son los 10 principios de la economía? Y esto se constituye como la pepa y el núcleo duro que tenemos dentro de esta parte del curso. Aquí están listados, ya ahorita vamos a pasar uno por uno. La idea es que los expliquemos, que podamos en la medida de lo posible tener una conversación, incluso interactuar alrededor de ejemplos. Yo les voy a poner aquí unos ejemplos que les van a servir a ustedes también para la tarea. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Entonces, el primer principio es que las personas se enfrentan disyuntivas. Cuando hablamos de, bueno, no, ahorita explicamos. El segundo principio es sobre que el costo de algo, de un bien, de un servicio que yo quiero, es el costo de tener eso que yo quiero, se traduce en lo que yo renuncié, en lo que yo dejé de hacer o lo que dejé de comprar o lo que dejé de disfrutar para obtenerlo, ¿sí? Eso es lo que llamamos costo de oportunidad. Ahorita lo vamos a explicar con unos ejemplos. Tercero, que las personas racionales piensan en términos marginales. Y ahorita también vamos a explicar eso, pero esto básicamente lo que dice es que usted piensa en su máximo beneficio y usted piensa de una manera inteligente, de una forma racional, que no siempre es tan así. ¿Listo? El cuarto principio es que los individuos responden a los incentivos, ¿verdad? Usted hace algo porque usted tiene un interés, porque usted está detrás de algo. Usted no hace algo por simple amor al arte, ¿sí? O por o por puro altruismo, ¿no? Usted hace porque usted tiene un incentivo en obtener una ganancia, ¿listo? Y eso amarrado un poco con el tema de pensar en términos marginales.
El quinto principio, y esto es objeto de muchísimos debates muy duros sobre cómo el comercio puede mejorar el bienestar de todos y amarrado a lo siguiente, que generalmente los mercados son un mecanismo eficiente para organizar la actividad económica. Entonces, aquí cabe todos los debates muy válidos, porque claramente el mercado no siempre asigna de una manera óptima pues la actividad económica, y esto lo tenemos por doquier. Que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, de aquí deriva todo lo que es muchas veces la parte de la macroeconomía y lo que es la economía institucional, es muy importante, yo soy muy abanderada de esto, de cómo el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Digamos que aquí también hay unos debates muy fuertes y muy robustos, documentados además, pero que permiten enriquecer el cómo logramos llegar a ese bienestar. Que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, y esto ya es un poco de teoría monetaria, ¿sí? Y de gran parte del principio de cómo funciona la principal función y atribución de lo que es el Banco de la República, que ahorita lo vemos con más detenimiento, tranquilos. Y finalmente es que la sociedad siempre enfrenta una disyuntiva en el corto plazo, o sea, tener que mejor o que tener un mejor desempeño de inflación o de desempleo. Y eso también lo vamos a ver ya ahorita un poco más mejor explicado. Entonces, de nuevo, el principio número uno, las personas, perdónenme, muevo acá, que es que me está haciendo estorbo con una cosita. Las personas se enfrentan disyuntivas, ¿sí? Entonces, el ser humano dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Debo hacer esto o puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Qué me implica hacer una cosa o hacer la otra? Entonces, un ejemplo de esto, lo coloco acá con ejemplos muy tangibles, es lo relacionado con el presupuesto público del país. ¿Alguien de los que está aquí conectados me puede decir en sus palabras qué es esto del presupuesto público colombiano? Hola, chicos. Aló, aló. Bueno, listo. El presupuesto público colombiano, esto se ve de pronto si ustedes no están en la línea del sector oficial. El presupuesto público colombiano es en últimas la suma de todos los recursos que tiene el gobierno nacional y las entidades territoriales para que a través del enfoque o el encauzamiento de proyectos de inversión, pues se den las diferentes satisfacción de necesidades de la sociedad, de las personas, en el marco de unos planes de desarrollo, ¿cierto? Entonces, el presupuesto público, por ejemplo, nacional, cada año lo tiene que aprobar el Congreso. Es el que presenta el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y lo aprueba el Congreso. A nivel de gobernaciones, de departamentos, perdón, lo presenta la gobernación y lo tiene que aprobar la asamblea, y a nivel de municipios lo presenta la alcaldía y lo debe aprobar el consejo. Entonces, un ejemplo de cómo se enfrentan disyuntivas a nivel institucional es cómo el gobierno debe decidir entre qué le aumento dentro del gasto público, ¿sí? Porque además el gasto público está organizado como por sectores. Entonces, bueno, ¿a qué le destino más plata o a qué le destino menos plata? ¿Sí? ¿Le mando más plata a educación? 4,5 está aquí en el ejemplo, 6% del Producto Interno Bruto, o más bien me voy por infraestructura, o más bien a cultura, o a salud. Eso es enfrentar una disyuntiva, ¿sí? Desde la óptica económica. Otro ejemplo ya del sector empresarial es como una empresa minera, bueno, aquí está, que Antioquia, pues decide en qué invertir más, en una maquinaria que sea más eficiente o más bien en temas de gestión ambiental que me van a permitir tener un mejor desarrollo y un mejor proceso con la naturaleza y de sostenibilidad de mi actividad en el largo plazo sin pues dañar los pocos recursos que tenemos y comprometer las generaciones futuras y sus necesidades. Otros ejemplos que podemos tener de acuerdo en el marco de nuestra problemática o de nuestra situación actual es, por ejemplo, lo que ocurrió después del COVID. Entonces, cómo las empresas tuvieron que entrar a elegir entre mantener todo su staff de colaboradores, de empleados, y toda su nómina, ¿cierto? Reduciendo salarios, o más bien les mantengo el salario completo a algunos y despido a los otros.
Y esto es muy cruel, esto es una decisión muy, muy difícil, incluso que toca casi que dramas humanos, porque pues imagínese usted que de un momento a otro le digan, venga, le vamos a bajar el sueldo porque venimos de una crisis mundial, o, o bueno, no le mantengo, o le mantengo el sueldo a otros, pero pues usted se tiene que ir. O sea, eso es una disyuntiva muy real de lo que es este primer principio de la economía. Y el Banco de la República, también otra situación de la palpitante actualidad, es cómo pues, se dio esta disyuntiva entre bajar tasas de interés para estimular la economía o mantenerlas altas para inflación. Entonces, ¿qué hago? Más bien le genero crecimiento a los diferentes sectores económicos o más bien controlo la inflación a costa de tener menor crecimiento. Es un poco ese tipo de disyuntiva, ¿listo? El principio 2 es lo que yo les decía hace un rato, el tema del costo y oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es lo que yo tengo, lo que me cuesta tener algo, me implica el haber renunciado a otra cosa, ¿sí? ¿Qué me vale el tener o adquirir, comprar o hacer algo en esos momentos, ¿sí? Pero que deje de hacer otra situación o de comprar otra cosa. Entonces, un ejemplo que nos da acá, un estudiante, ¿sí? De tiempo completo en cualquier ciudad en Bogotá, deja de estudiar, ¿sí? Por irse a ganar 1.3 millones de pesos, el salario mínimo más o menos, ¿sí? Esto en 5 años de carrera quiere decir que se va a recibir más o menos 78 millones de pesos, pero ¿qué le está implicando el recibir, el decidir estudiar en lugar de dejar de trabajar? Es dejar de recibir esa plata. Él está tomando una decisión, ¿sí? Su costo de oportunidad de estudiar son esos 78 millones de pesos que va a ser, en teoría, lo que se va a demorar estudiando, ¿sí? Y ese ingreso que va a dejar de percibir porque decidió estudiar. Ese es el costo de oportunidad. Otro ejemplo es la conversión de cultivos ilícitos, donde los agricultores, por ejemplo, en estas zonas de conflicto, las zonas más afectadas de conflicto, donde hay un uso intensivo de esos cultivos con uso ilícito, pues ellos dejan, ¿sí? Cambian la coca por otro cultivo, aquí cacao, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que la coca, la pasta de coca o sembrar la hoja de coca, pues les va a dar más ganancias frente al cacao. No sé, digamos que un kilo de coca, de hoja de coca valga, no sé, estoy diciendo cosas locas, ¿no? 1 millón de pesos, pero entonces un kilo de cacao le va a valer, no sé, 500.000 pesos. Pero entonces en el largo plazo, el cultivo del cacao no es un cultivo que esté enmarcado dentro de los de uso ilícito, de pronto no va a tener una persecución por parte de las autoridades, va a tener un menor vínculo con grupos al margen de la ley. Entonces es lo que él está renunciando a recibir cerca de un 40% de ingreso porque está ganando en beneficios de qué? En beneficios de tranquilidad, en beneficios de legalidad y en beneficios de ahorrar problemas de conflictividad y violencia. Dos ejemplos rápidos de nuestra problemática actual es lo relacionado con la transición energética, donde Colombia renunció a obtener ingresos petroleros, ¿cierto? Entonces voy a dejar de exportar, ¿sí? Voy a vender esos ingresos que obtuve, no los voy a de exportaciones, porque voy a coger esos recursos que me gané de invertirlos y más bien voy a investigar y voy a hacer inversiones en energías renovables. Entonces, en lugar de venderlos a otro lado, no, eso lo voy a usar para hacer investigación en tema de energías renovables. Y en transformación digital, pues de nuevo, las pequeñas y medianas empresas sacrifican 15% de utilidades en el primer año de inversión, ¿sí? Se ganaron 100 pesos, pero entonces en lugar de distribuir esos 100 pesos de utilidades, pues sacan el 15 o el 20% para hacer unas inversiones en digitalizar y automatizar los procesos. Entonces ya no se van a ganar 100 pesos, sino que se ganaron 80. Entonces, eso es un tema del costo de oportunidad y unos ejemplos que les pueden servir para su tarea. Perdón, el principio número 3, que es el pensamiento marginal. Y acá yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué entienden cuando escuchan el término marginal? A ver, ¿alguien tiene de pronto una idea? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el término marginal? Un margen ya sea de ganancia o pérdida. Muy bien.
Muy bien, Laura. Generalmente, y lo digo por mi experiencia personal cuando estudié economía hace muchos años, a uno le chocaba un poco esto porque uno siempre el término marginal lo asocia como algo despectivo, ¿no? Como algo como rezagado, como maluco, ¿sí? Siempre ha existido como ese concepto alrededor de esta palabra. Pues bien, en economía tiene un concepto muy diferente. En economía, cuando hablamos de beneficio marginal, de costo marginal, ¿cierto? De pensar en términos marginales, estamos hablando de una unidad adicional, ¿sí? Algo que se ubica en el margen porque es una unidad adicional. ¿Listo? Entonces, cuando decimos que las personas o el hombre piensa en términos marginales, estamos hablando de que el hombre siempre está pensando en función de cuánto beneficio, cuánto ingreso, cuánto costo va a tener por comprar una unidad adicional, por vender una unidad adicional, por tener algo adicional, ¿sí? Por ubicarse en ese margen de la utilidad de ese costo. ¿Listo? Eso es el pensamiento marginal en términos económicos. Entonces, por ejemplo, tenemos los conductores de aplicaciones. Entonces ellos dicen, bueno, voy a determinar si hacer un viaje adicional, si hacer una carrera adicional, ¿sí? Tener ese ingreso adicional por hacer un viaje más me va a cubrir el costo marginal también, porque ese ingreso adicional va a tener un costo marginal adicional de estar trabajando en hora pico en Bogotá, ¿cierto? Generalmente ese beneficio es superior al costo, entonces listo, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, aterricemos un poco. Digamos que una persona de estas que trabaja en estas plataformas digitales dice, bueno, yo entre hora pico, no sé, entre las 5:30 y las 8 de la noche voy a, voy a hacer 50 viajes. Y ya hizo los 50 viajes. Pero está muy bueno, mejor dicho, está lloviendo, nadie se quiere mojar. Entonces, bueno, si yo hago el viaje 51, ¿cierto? Eso me va a representar un ingreso adicional, no sé, de 10.000 pesos. Pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a ser ese costo marginal de hacer ese viaje 51? Ah, me va a costar 3.000 pesos. No, maravilloso, porque el margen o el beneficio o el ingreso marginal es de 7.000, ¿cierto? Entonces, eso es pensar en términos marginales. De nuevo, con la producción agrícola, entonces nada, los caficultores calculan si recolectar 1 hectárea adicional generará suficientes ingresos para cubrir los costos marginales de esa hectárea adicional. ¿Listo? Sí, de ubicarse ahí en el margen de esa producción adicional. Dentro de casos concretos recientes, entonces las situaciones de las aerolíneas en pospandemia, que hacían un cálculo si añadir una frecuencia adicional dentro de sus rutas, pues les iba a representar ingresos, ¿sí? Esos ingresos marginales adicionales les permitía como solventar esos costos adicionales por generar esa frecuencia adicional. Y en el caso, por ejemplo, de empresas de servicios públicos, tenemos el ejemplo con EPM de que evaluó si extender a zonas rurales, ¿sí? Entonces va a tener unos beneficiarios adicionales, me va a generar y esos beneficios por esas facturaciones a estos clientes que no tengo ahorita, pues me van a solventar esos costos marginales de implementar esa inversión. ¿Listo? Entonces, o un ejemplo de lo que es pensar en términos marginales, el tema de que el hombre responde a incentivos. Entonces, de nuevo, usted está acá, por ejemplo, y traigámoslo hacia colación, un sábado a las 9:10 de la mañana, ¿quién quiere de pronto estar en una clase? Nadie. Los estudiantes asisten en esto porque tienen un incentivo. ¿Cuál puede ser ese incentivo? De atender un tema que de pronto lo ha investigado y no lo ha entendido, ¿cierto? Entonces yo necesito estar ahí porque pues mi incentivo es que voy a entender este tema. Ah, no, yo necesito hablar con el tutor porque tengo una situación crítica, entonces yo voy a buscarlo un sábado a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, cuando pudiera estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Porque tengo ese interés de acceder a esto, ¿vale? Entonces, de nuevo, el gobierno implementa pico y placa, ¿cierto? Si bien redujo inicialmente la congestión vehicular, pero luego crea el incentivo de adquirir un segundo vehículo, ¿cierto? O sea, el hecho de haber implementado este pico y placa, que hizo pues que la gente pues compró un segundo carro. Entonces, realmente lo que pasó
fue todo lo contrario. Entonces, cuál fue el incentivo ahí? Pues de que generó la compra de un segundo vehículo y según las mediciones que se han hecho, eso aumentó en un 12%. El programa de Familias en Acción, entonces los incentivos económicos aumentaron la asistencia escolar en zonas rurales entre un 5 y 8%. Vea que aquí un ejemplo de qué es un incentivo es, por ejemplo, lo del PAE. ¿Ustedes han escuchado qué es el PAE? ¿Saben qué es el PAE? Es la alimentación escolar. Exactamente. ¿Y tú por qué crees o cómo crees que opera el programa de alimentación escolar? ¿Por qué creo que opera? Porque Sí, hay muchos niños que no tienen acceso de pronto. hay muchos niños que ¿qué? Conocemos que hay muchas personas que lamentablemente solo pueden acceder a una comida al día y muchos de ellos, pues, Listo. los niños son los más afectados. Listo, entiendo. Listo. Mira lo que tú planteas, que no está mal, no está mal. Que tú dices, sí, es que hay mucha hambre y hay mucha necesidad de alimento en los niños. Y más allá, digamos, de todo el discurso válido constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y todo esto, y que ellos son prioritarios en los temas de alimentación y sí, de derechos, el PAE el Programa de Alimentación Escolar, no está constituido como un subsidio a la pobreza o el PAE no está constituido así. El PAE es una estrategia de permanencia educativa. ¿Sí? El PAE está diseñado y está concebido como una estrategia de permanencia educativa en en el sector oficial colombiano. Y uno dice, ¿cómo así que es una estrategia de permanencia educativa? Porque resulta que hay muchos, lamentablemente, hay muchas familias que no tienen interés en que el niño vaya a estudiar. No ven un interés en eso, no ven un beneficio en el corto plazo, pero mandan al niño porque allá puede comer. ¿Sí? Entonces mandan al niño al colegio porque lo que tú dices es cierto, hay mucha situación de dificultad alimentaria en las familias, entonces no, si yo lo mando, allá le están dando el almuerzo, es un almuerzo menos que yo tengo que hacerlo, pero él no lo está haciendo, o sea, él lo manda al colegio no porque le interese en muchos casos que el niño vaya al colegio a estudiar, sino porque es un plato de comida menos que yo tengo que solventar y me están ayudando a solucionar. Entonces, eso es un incentivo. Sí, ese es un ejemplo, un incentivo de cómo el PAE, entendido como una estrategia de permanencia educativa para que se mantengan los niños en el aula, se constituye en un incentivo. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo. Acá tenemos otro. Entonces, el caso de cómo los consumidores acceden a productos de Colombia en el marco de un TLC, acceden a productos tecnológicos, más o menos, en teoría, porque bueno, ahorita con todo este tema de la tasa de cambio y toda la guerra de aranceles desde Estados Unidos, pero en teoría más económicos, ¿cierto? Cuando se importan y los exportadores pues tienen una mejor percepción de ingresos en el marco de un TLC que de preferencias arancelarias. Esto era cierto hasta hace unos meses, esto ya ahorita no es tan así, ¿listo? Y a nivel de comercio interior nos ponen un ejemplo con unos agricultores, papicultores más específicamente, que hacen como un trueque. Ay, perdón, yo me adelanté. Era acá en la respuesta de incentivos. Entonces, por ejemplo, acá el tema de los incentivos económicos para asistencia escolar es un ejemplo de respuesta a incentivos. Y otro de los ejemplos tangibles con lo que está ocurriendo actualmente es con cómo las empresas de energías renovables, ¿sí? Se les da un incentivo que paguen 50% menos en impuesto de renta por 15 años por hacer mayores inversiones en temas de generación de transición energética, como son proyectos solares y generación de viento. ¿Sí? Entonces, ese es otro ejemplo de cómo hay unos incentivos para hacer una transición energética a fuentes de energía pues más amables y sostenibles en el tiempo. Y finalizamos con un ejemplo de contrabando entre Colombia y Venezuela con el tema de los combustibles, de que al ser más económico en Venezuela, en teoría la gasolina o esos combustibles, pues esa diferencia de precios genera, ¿sí? Incentiva que se dé ese tipo de contrabando, ¿sí? Entonces es un incentivo perverso, no todos los incentivos son buenos, es un incentivo perverso para pues modificar esto.
Aquí ya hablamos del tema de comercio, del principio 5, que el comercio mejora el bienestar, que se me adelantó ahorita cuando estábamos hablando del otro tema, entonces de cómo el TLC en teoría, y este es un ejemplo de cómo esto se revalúa y esto no siempre es una verdad inacabada, ¿sí? Y que es objeto de debate y muy bien que se debata. Entonces, sí, hace mucho, de pronto ustedes están muy chicos todavía, pero hace 10, 15 años, toda esta andanada de cuando se celebró el TLC de Colombia y con Estados Unidos, gran parte de la publicidad que nos daban es que no, es que con el TLC Estados Unidos, mejor dicho, aquí van a llegar cosas buenísimas de marca suntuosa a mejores precios, porque como va a haber una preferencia arancelaria, entonces hay ciertos productos de acá de Colombia que se podrán exportar, van a tener menos arancel y lo mismo de allá para acá van a entrar cosas que acá no se producen. Entonces, no sé, imagínate los computadores, entonces imagínate los zapatos, cosas de ese tipo, ¿cierto? Ahorita eso no es tan cierto, ¿verdad? Nomás necesitamos prender el televisor para darnos cuenta que no es tan verdad. Pero en teoría, lo que nos dice la teoría de comercio es que ese intercambio, y mientras se respeten y se honren esos acuerdos en temas arancelarios, pues las personas van a recibir un beneficio por cuanto pueden intercambiar productos en los que son más competitivos y pueden adquirir otros en los que son menos competitivos. ¿Listo? Entonces aquí nos ponen el ejemplo de los agricultores de Boyacá, que son más competitivos, ¿sí? Por sus condiciones agroecológicas, etcétera, etcétera, para producir papa, y ellos pueden hacer intercambio, de pronto si establecieran algún tipo de acuerdo comercial con los fruticultores del valle, que allá son más competitivos para la producción de frutas. ¿Listo? Ese es un ejemplo. En temas de problemática actual, bueno, cuando ha ocurrido que se mejoran las relaciones con Venezuela, pues los más contentos son los empresarios. Ese es un ejemplo muy claro de que sí es verdad, de que es muy bueno el tema del comercio. ¿Sí? Entonces, tenemos los dos ejemplos. El ejemplo que no es tan válido en estos momentos que estamos es lo que pasa con Estados Unidos, pero el ejemplo de que sí es válido y es bueno es lo que pasa con Venezuela cuando se normalizan o se mejoran las relaciones comerciales con Venezuela, pues esto sirve mucho porque dinamiza el comercio entre los dos países en una zona que es más cerca, que geográficamente pues está ahí, son 1.600 kilómetros de frontera, entonces los productores locales pues tienen unos mejores incentivos a seguir comerciando con los vecinos venezolanos, ¿listo? Y lo mismo pues el ejemplo muy parecido con la Alianza del Pacífico. El principio número 6, que los mercados organizan mejor la actividad económica y aquí sí hay mucha tela para cortar, ¿listo? Porque no siempre ocurre así, los mercados no siempre son eficientes, tiene que haber una acción regulatoria, ¿verdad? Pero entonces vamos a poner el ejemplo de cómo el haber liberado en el marco de las telecomunicaciones, el haber permitido que hubiera libre comercio en este sector, pues permitió, al haber esa competencia y las empresas del sector de telecomunicaciones de adquirir más clientes, pues competían en precios, ¿cierto? ¿Y esto qué hizo? Pues de que los precios de los servicios de telefonía móvil, planes de celular, de internet, pues bajara en más del 60% y además mejoró la cobertura. Vuelvo y les digo, ustedes, muchos de ustedes están muy chicos, muy jóvenes y no se acuerdan, pero cuando yo tenía como 15 años, eso fue hace mucho tiempo, un minuto de celular valía 700 pesos. Llamar por celular y vendía los minutos y llamar a celular valía 700 pesos el minuto, ¿sí? Entonces, en la medida que se dio esa liberalización, ¿qué hizo? Pues que estas empresas entraran como en esa pelea y empezaron a mejorar sus planes, empezaron a hacer muchas cosas. Y hoy en día a usted ya casi que ni le cobran las llamadas. Hoy en día en telefonía celular lo que vale son los planes de internet, ¿sí? Y aún así también estamos viendo cómo en la telefonía, en el internet de la telefonía celular, pues también hay mucha competencia y están bajando los precios. Entonces, este es un ejemplo de cómo los mercados y ese libre comercio, ¿cierto? En últimas, mejoró de un lado el servicio porque hay una mayor cobertura y hay unas mejores condiciones técnicas, ¿cierto? Pero también hubo un beneficio para los consumidores finales, pues porque tienen que pagar menos por ese tipo de servicios, ¿listo? También en el mercado cafetero, los precios internacionales antes
eran definidos por la Organización Internacional del Café. De nuevo, ustedes están muy chicos, pero antes era cómo funcionaba esto. Entonces, una gente por allá en Europa, en la Organización Internacional del Café, en Inglaterra, eran los que se reunían y le decían a los productores cuánto era que tenían que ampliar sus cultivos y cómo era que tenían que hacerlo, ¿sí? Resulta que esto se rompe ese pacto cafetero y ya hay una mejor dinámica y son los productores en el marco de lo que definen los precios internacionales, cómo dar esa mejor organización y cómo ser más eficiente. Esto, así suena un poco anecdótico y un poco chistoso, pero es verdad. Esto lo explicaron en la telenovela Café. Si ustedes ven Café, hay un momento en el que lo explican y de hecho lo explican muy chévere, esa situación que ocurrió en el mercado cafetero. Listo. De ejemplos de la problemática actual, entonces vemos cómo en el mercado inmobiliario, ¿no? Aunque el mercado inmobiliario es un ejemplo negativo de cómo los mercados no organizan bien. Y precisamente es lo que está pasando, por ejemplo, en Medellín. Pues yo no conozco Medellín, no he ido, pero sí he leído y algunos estudiantes me han comentado de esos fenómenos de gentrificación, ¿sí? De estos fenómenos de donde a raíz de toda una gente extranjera que está llegando a ciertas zonas de Medellín, que se han vuelto de alto estrato o de una alta demanda, desarrollo urbanístico, están desplazando a los propios residentes locales porque el incremento de los servicios públicos, el incremento de los servicios conexos que están ahí, pues los hacen invivibles para las personas que han estado ahí y los están desplazando. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el mercado no organiza bien esa actividad económica y donde no hay una coordinación real entre oferta y demanda, donde se está dando una especulación alrededor de esto. Sí incentivan nuevos desarrollos urbanísticos, puede que ocurra, pero a un costo del desmedro del beneficio o del bienestar de unos locales que estaban ahí previamente. Y hay un ejemplo también de los mercados, ese es un ejemplo que se puede dar de forma positiva de cómo el comercio electrónico, y esto se exacerbó en el marco de la pandemia, ¿sí? Pues se adaptó rápido, respondió bien porque el mercado se dio cuenta que como todos sus clientes estaban guardados en sus casas, había que llegar de alguna manera, no podíamos dejar de vender. Entonces, ¿cómo hicieron? Se incentivó y se profundizó el desarrollo del comercio electrónico y creció en un 300%. Entonces, es un ejemplo de que el positivo, de que el mercado sí organiza la actividad económica. Y aquí vamos a un tema que también es objeto de debates muy fuertes, muy duros, eh, algunos muy a favor, otros muy en contra. Yo me ubico en la línea media, yo siempre me ubico en un punto intermedio, de cómo el Estado puede mejorar los resultados del mercado, ¿sí? El Estado como un agente regulador. ¿Listo? Y esto nace, y esto se estudia mucho en macroeconomía, esto nace en Estados Unidos por allá en el 29. ¿Alguien tiene en el radar qué pasó en Estados Unidos en 1929? ¿Alguien se acuerda? ¿O lo tiene presente? ¿Alguno? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿No? No, señora. En 1929, y esto ustedes lo van a ir estudiando conforme avancen sus cursos, en 1929 Estados Unidos, los años 20, los locos años 20 dentro de la cultura estadounidense, fueron los años dorados, ¿sí? Fue el año de mayor crecimiento, de desarrollo cultural, mejor dicho, el florecimiento de todos los valores de capitalismo y de riqueza que se dio en Estados Unidos, ¿sí? Eso se expresó en muchos ámbitos, en la literatura, con Fitzgerald y el Gran Gatsby, en la música, en el teatro. Bueno, esto se da, es un florecimiento de todo lo que es la cultura gringa en esa época. Y por supuesto venía dado por un impulso muy fuerte de desarrollo económico, pero en el 29 todo esto se cae, todo esto se va a pique por todas las situaciones de manejo empresarial y de unos crecimientos insostenibles en el largo plazo, y se da algo que se llama la Gran Depresión.
¿sí? En Estados Unidos. Ahí es cuando todo viene a pique, las empresas quiebran, eso se ve, se documentan casos de personas en Wall Street que se suicidaban ante esa quiebra y se botaban de los edificios. Es un tema muy cruel y sobre todo porque presenta por primera vez en la historia del hombre un fenómeno que hasta ese entonces era la primera vez que pasaba y que los economistas de la época no sabían resolverlo, no sabían qué era, que era el fenómeno de la estanflación. Entonces había un estancamiento económico, no había crecimiento, todo lo contrario de crecimiento, y habían unos fenómenos inflacionarios muy altos, pero a eso agreguen el problema del desempleo. O sea, eso estaba terrible, 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 terrible. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? A raíz de esto y de que el mercado colapsa y que nadie sabe qué hacer, surge la figura de uno de los economistas pues, más representativos dentro de la ciencia económica y que se considera pues, como de donde surge la macroeconomía, que es el señor John Keynes. Y él es el que dice, el Estado es el que tiene que entrar a arreglar esto. Y es el Estado, mediante el gasto público, el que tiene que entrar a dinamizar la economía. ¿Listo? Entonces ya ahí viene, es donde viene ese, parafraseándolo, porque no me acuerdo exactamente cómo es la expresión, que él decía, el Estado hace un hueco y luego pone a la gente a tapar el hueco. ¿Sí? Pone a la gente a hacer un hueco, pero después pone a la gente a tapar el hueco. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la gente tenga empleo. Entonces, el Estado es el que tiene que entrar a mover el aparato de la economía, a generar empleo, porque esa persona que tiene empleo, ¿cierto? Va a ir a pagar un arriendo. O si de pronto tiene casa, va a pagar unos servicios públicos y va a pagar unos impuestos por tener esa casa. Pero además, si esa persona, si ese trabajador tiene hijos, entonces tiene que hacer mercado para alimentar a sus hijos y alimentarse él. Entonces, cuando él compra ese mercado, le está transfiriendo plata a otros actores, a otras familias, que es el dueño de la tienda, que es el dueño del supermercado, que es el agricultor, ¿cierto? Y ese agricultor con esa plata que le pagó ese trabajador, pues va a ir comprando y va a ir adquiriendo y eso se va como derramando en la economía, ¿cierto? Y ese es el efecto multiplicador del gasto, pero todo parte desde el Estado. Entonces el Estado como un agente regulador. ¿Listo? Entonces de ahí es de donde surge, por eso es en la crisis del 29 que surge toda esta escuela y toda esta doctrina económica que después va a derivar en la macroeconomía. ¿Listo? Y eso ustedes ya lo van a ver más adelante. Pero entonces aquí el principal mensaje que yo quiero que quede es que el Estado puede mejorar los resultados del mercado en muchos escenarios, sobre todo porque el mercado con sus agentes económicos y sus empresas, ellos sí están pensando en términos marginales y en términos de puros beneficios económicos y a ellos no les interesa si hay gente que se está muriendo de hambre o si de pronto, por ejemplo, en el caso de la salud, si hay gente que se está muriendo en las puertas, pues, y no los atienden de alguna manera, por eso el Estado tiene que entrar a establecer un sistema donde haya una cobertura universal y donde independientemente de que si usted tiene ingresos o no tiene ingresos, a usted lo tienen que atender. Por eso hay un régimen subsidiado en salud. ¿Listo? Por eso hay una educación oficial, porque entonces si el padre no tiene recursos para pagarle el colegio al niño, entonces el niño se va a quedar sin estudiar. No, eso no puede ser así. Entonces, por eso hay un sector oficial que garantiza el suministro de ese servicio necesarísimo que es la educación y sobre todo para los más vulnerables. Usted está haciendo un papel de regulación. ¿Listo? Entonces ya aquí ya vienen pues muchos debates, vuelve y juega, entonces que entonces el Estado lo que pasa es que enseña a la gente a esperar y los subsidios y que entonces la educación oficial no es tan buena como la privada. Ahí se derivan otra serie de debates que hay que estudiarlos y revisarlos. No siempre, también hay muchos casos donde se muestra que el Estado no tampoco lo hace todo bien, pero el Estado sí definitivamente es un agente regulador, ¿cierto? Que tiene que optimizar no, tiene que entrar a dirimir cuando hay conflictos en el mercado y hay una posición dominante de un actor que está dañando al otro. ¿Listo? Entonces aquí están unos ejemplos rápidos, el tema de salud, lo que yo le decía, cuando hubo una intervención en precios de medicamentos, que se redujeran los costos. ¿Por qué? Porque habían unas posiciones de algunos agentes del sector salud que lo que estaba haciendo era especular incrementando
e incrementando sin ningún piso los precios del costo de determinados medicamentos, sobre todo en enfermedades crónicas, en unas enfermedades muy, muy raras y que pues sus medicamentos tradicionalmente son más caros. Acá nos ponen el ejemplo del programa de ingreso solidario, donde pues unas transferencias monetarias a cerca de 3 millones de familias, pues permitieron mitigar la pobreza extrema durante la pandemia, ¿sí? Entonces, el Estado mejorando los resultados del mercado, el Estado haciendo su labor de regulación. Y actualmente, de nuevo, por ejemplo, ¿ustedes creen que si no hubiera Estado y si no fuera obligatorio cuidar el medio ambiente, las empresas, porque sí lo harían? No, no lo harían. No lo harían. Seguramente, sí, casi no lo hacemos nosotros como ciudadanos, que se supone deberíamos tener una conciencia cívica, ¿cierto? De hecho, ni reciclamos, ni siquiera ha sido posible reciclar, que sea algo iniciativa, mucho menos las empresas. Entonces, en la medida que hay una regulación ambiental que es obligatoria, no es si quieren, es que tienen que hacerlo las empresas, pues esto permite mejoras en los factores ambientales y pues, que nos rodean y tener algo de sostenibilidad en el futuro. Y aún así se la pasan por la faja muchas veces ciertos actores del mercado. ¿Listo? Y un ejemplo también actual es lo ocurrido con los subsidios eléctricos, que benefician a cerca del 80% de los hogares del país, de estratos 1 a 3, ¿cierto? Y claro, esto se da, ¿por qué? Porque hay una contribución de los estratos 4 y 5, y que son los que habilitan este tipo de subsidios. ¿Listo? Pasamos ahora al principio 8, que el nivel de vida depende de la productividad. Entonces, ahí es donde viene un caso. ¿Qué es productividad? ¿Ustedes tienen alguna idea, han estudiado algo? ¿Qué es la productividad? ¿Tienen alguna noción sobre esto? Eh, Tiene que ver con los recursos y la manera en cómo los administramos. Exacto. Es cómo tenemos la mayor cantidad de producción, ¿sí? Dentro de que nos permitan maximizar nuestros ingresos con menores recursos y en menores tiempos. ¿Sí? No es producir más porque sí, sino que nos permita tener esa relación con los recursos que tenemos. ¿Sí? Entonces muchas veces dicen, no, es que, y salen encuestas y mediciones que se hacen, es que Colombia es uno de los países, los trabajadores colombianos que más trabajan. Trabajan 14 horas en el día. Son los que más madrugan. Y eso es ser productividad. Eso no necesariamente es ser productividad. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde va esto? El nivel de vida o el tener mejores réditos y desarrollo económico se refiere al satisfacer la mayor cantidad de estas necesidades y lograr la mayor cantidad de beneficios, optimizando los recursos que tenemos. ¿Listo? No necesariamente implica más uso o incentivo de factores productivos, pero sí utilizarlo en la menor digamos, margen posible para obtener el máximo de utilidad. Unos ejemplos concretos los tenemos acá, es el contraste, por ejemplo, Bogotá tiene una productividad similar a países de ingresos medios altos, que le permite tener ingresos per cápita de $25,000 al año, mientras Chocó, pues tiene unos ingresos muy bajos de $5,000 per cápita al año. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que esa menor productividad pues se traduce indudablemente en temas de bienestar socioeconómico. Cuando uno ve los indicadores de pobreza multidimensional, pues es muy diciente, es una realidad bien frustrante y muy difícil. En el tema, por ejemplo, del sector agrícola, ¿alguien aquí es de pronto del Tolima, del Huila? ¿Alguien por acá es del Tolima Grande? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Siempre se ha sabido, por ejemplo, que el Tolima Grande, ¿sí? Los departamentos de Tolima y Huila, o Neiva, siempre me confundo. Bueno, tienen unos mejores rendimientos en producción de arroz comparado con los llanos orientales, que es de donde yo soy, ¿sí? Entonces, en el Tolima Grande, en promedio son 6,2 toneladas por hectárea. Aquí en el Meta es generalmente 3,84, ¿sí? A pesar de que aquí en el Meta tenemos más hectáreas,
tenemos una mayor área disponible para sembrar arroz, eso no quiere decir que seamos más productivos. En el Tolima son más productivos. ¿Y cuáles son los factores que hacen que en el Tolima sean más productivos? Principalmente por disponibilidad de riego, ¿sí? Tienen unas infraestructuras buenas en riego, cuando aquí en el Meta eso no lo hay. Por eso es que, por ejemplo, en los llanos orientales, sobre todo en el Meta, no tanto en Casanare, solamente se saca una cosecha al año, que es la que sale como a mitad de año, entre junio y julio, cuando en el Tolima Grande sí salen 2 cosechas en el año, son más productivos. Entonces, por eso, en teoría, los arroceros del Tolima pues tienen unas mejores condiciones, de pronto si se comparan con los arroceros de los llanos orientales. Entonces, de pronto tienen menores niveles de endeudamiento, tienen de pronto ya las tierras son de ellos, no están en arrendamiento como si están, por ejemplo, acá los arroceros del Meta. De pronto, cuando baja mucho el precio en el arroz, pues pueden hacer uso de determinados recursos de cobertura para que ese bajonazo del precio no les dé tan duro, porque pudieron adquirir esas coberturas, mientras los arroceros del llano no. Entonces, tienen unas mejores condiciones de vida porque tienen una mejor productividad en su actividad económica. ¿Listo? Aquí hay otros ejemplos también que me toca mucho, el de infraestructura vial, el de la vía al llano. Entonces aquí, por ejemplo, es una cosa un poco doliente, muy dolida y muy sufrida de mi región, que de aquí es donde sale el petróleo. El principal pozo petrolero del país está en Puerto Gaitán, ¿sí? Que es Rubiales, es el principal. Y durante muchos años, uno de los que más le dio petróleo al país, por allá entre los 70 y 90, fue Chichimene, que queda aquí cerquita, entre Acacias y Castilla. Estoy aquí como a 20 kilómetros de ese pozo petrolero. Pero cuando nosotros vamos a ver las condiciones de vida que tenemos, por ejemplo, en temas de infraestructura vial, es terrible. Nosotros en el 2019 tuvimos una situación muy crítica, que estuvimos 9 meses encerrados porque hubo unos derrumbes en la vía al llano y nos dejó cerrados porque nosotros no tenemos vía alterna. Nuestras vías alternas son por Casanare, y son vías que usted puede durar 12 horas transitándolas. Eso no es competitividad, eso arruina cualquier productividad en cualquier negocio. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una zona como los Llanos Orientales se ve afectado por un factor de la productividad como es la infraestructura vial, la infraestructura del nuevo carretero, frente a otras zonas como por ejemplo Antioquia, como por ejemplo la costa, que tienen unas mejores condiciones de carretera y tienen los puertos al lado. ¿Listo? Ya casi vamos a acabar, ya vamos en el principio 9, que es lo relacionado con cómo la emisión monetaria me va a generar más inflación. Y esto es un poco amarrado al tema de teoría económica, de que si usted tiene una mayor disponibilidad de un bien, ¿sí? Si usted tiene mayor cantidad de algo, pues a usted le va a costar menos desprenderse de ese bien, porque tienen abundancia. Entonces, cuando usted, por ejemplo, usted tiene un salario, digamos, de 2 millones de pesos, usted con ese salario de 2 millones de pesos ya tiene programado, ¿cierto? Sus gastos básicos, no sé qué, y le dedica algo al ocio. Entonces, usted con un sueldo de 2 millones de pesos, usted solamente va una vez al mes a cine, por ejemplo, y de pronto no compra mecato en el cine, sino que lo lleva de contrabando porque usted tiene una restricción presupuestal, ¿cierto? Pero si usted de pronto le cambian su condición presupuestal y resulta que su sueldo ya no es de 2 millones, sino de 4 millones, ya no voy una vez, ya voy 2 veces o 3 veces a cine. Y ahí sí ya de pronto invito a alguien. Entonces de pronto voy con mi mamá, o llevo a mis hermanos, o voy con mi novio, con mi esposo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una mayor disponibilidad de un bien, en este caso de ingresos, de recursos, yo voy a gastar más, ¿cierto? Y eso es lo que, así como muy, muy, muy pedagógicamente y casi que caricaturesco, explica cómo el tener mayor dinero circulante me va a generar unos mayores gastos y me va a aumentar. Y eso, los consumidores están gastando más, van a subir los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La teoría económica, y muy desde teoría monetaria, dice que entre mayor masa circulante, mayor dinero circulante, esto va a incentivar a que los precios suban. ¿Listo? Y ejemplos de estos
es, por ejemplo, lo que vemos, la inflación como aumentó entre el 2022 y el 2023, donde el aumento de la base monetaria, o sea, hubo una mayor impresión de dinero por ocasión de la pandemia. Si en la pandemia se emitió mayor dinero, pues con pandemia lo que pasó fue que hubo una inflación retardada. Por eso fue que en marzo del 2023 hubo una inflación del 13.25%, que según la revisión estadística ha sido la más alta en más de 20 años. ¿Listo? Por lo contrario, en el 90, Colombia experimentó unas inflaciones del 30-32%, eso es muy alto, porque en ese entonces había una política monetaria expansiva donde cada vez que el gobierno decía, oiga, necesito máquina, Banco de la República, imprímame más plata porque necesito más plata. Resulta que eso es nocivo, ¿cierto? Porque aumenta la masa monetaria en circulación y entonces la gente va a gastar más porque tiene más dinero. Entonces, la solución no es simplemente prenda la maquinita e imprima más billetes, no, porque esto me va a generar inflación y la inflación conlleva una serie de problemáticas en las personas de menores ingresos. ¿Listo? Y de nuevo, aquí están amarrados los ejemplos de la problemática actual. Por eso, en la Constitución del 91 se establece la independencia del Banco de la República. Yo no sé si ustedes han visto en las últimas semanas una pelea, eso es una confrontación que ha tenido el presidente con el Banco de la República, que el presidente se queja de que el Banco de la República no quiere bajar las tasas de interés. No sé si lo han visto o han leído en las noticias, en la prensa. ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, No, No, señora. no, cuando les quede tiempito, miren por ahí, busquen en las noticias que el presidente en las 2 últimas semanas ha salido a decir, no, pero el Banco de la República, ¿cómo no ayuda el Banco de la República? Porque sigue manteniendo las tasas o antes las sube. Lo que necesitamos es que baje las tasas. ¿Para qué? Porque en el momento que bajan las tasas de interés, ¿cierto? El crédito es más barato en los bancos. Y al estar el crédito más barato, las personas se van a endeudar más, van a sacar más créditos y van a comprar más. Entonces eso va a hacer que va a activar la maquinita de la máquina productiva del país. Pero ¿qué va a pasar? Que como Una la gente va, pregunta, dime, qué pena. También me he sí. dado cuenta que últimamente, eso también puede pasar con el tema de los créditos para vivienda. Es que últimamente veo por todo lado que Ujú. menores tasas, el banco más competitivo y le sueltan dinero como a diestra y siniestra, se puede decir, sin ver si esa persona Sí. tiene la capacidad. Ese es un muy buen ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que en vivienda hay una tasa subsidiada, ¿sí? En el tema de vivienda sí tiene un manejo especial, pero sí es un ejemplo bueno porque nos muestra que, venga, las tasas de vivienda, al ser de un manejo diferenciado, son más bajas, ¿cierto? No es lo mismo un crédito de consumo, la tasa de interés de una tarjeta de crédito, ¿sí? O de un crédito de consumo a una tasa de interés de vivienda, pero igual, digamos. Entonces, la tasa, por ejemplo, de interés para vivienda puede estar en el 20%, pero entonces si el Banco de la República decide bajar las tasas, esa tasa puede bajar aún más, al 15%. Entonces, eso va a incentivar que las personas inviertan en casa. Y digamos que ahí no hay problema, muy bueno porque la gente está adquiriendo vivienda y eso va a tener un efecto multiplicador sobre el resto de la economía porque va a hacer que las constructoras construyan más casas, entonces van a emplear más obreros, se van a comprar más materiales. Ese es un beneficio bueno. Pero cuando ya estamos hablando de créditos de consumo, ya hay mucha especulación y eso va a otros sectores. Entonces, ¿qué pasa? El Banco de la República en el 91, con la Constitución, ustedes lo pueden mirar, la Constitución del 91, el Banco de la República, que es una cosa muy curiosa porque el presidente sabe eso porque él participó de esa reforma constitucional que dio origen a la Constitución del 91. O sea, él votó y aprobó, o les hizo parte y apoyó que se le diera independencia al Banco de la República. Es una cosa muy curiosa. Él sabe que está hablando de eso, porque antes del 91 el Banco de la República tenía que hacer caso a lo que decía el gobierno. Entonces, si el presidente decía, oiga, Banco de la República, necesito que me imprima más billetes, el Banco de la República tenía que hacerlo. Oiga, Banco de la República, necesito que me baje la tasa de interés, el Banco de la República tenía que hacerlo. Pero resulta que en el 91, con el cambio de constitución,
hay un capítulo que se dice, no señores, el Banco de la República es autónomo, independiente y no le hace caso a nadie. El Banco de la República solamente se hace caso a su junta directiva y ellos son absolutamente autónomos en decidir si bajan las tasas de interés, si las mantienen, bueno, y no solamente en tasas de interés. Resulta que el Banco de la República, pero tampoco quiero que lo entiendan como que el Banco de la República es una cosa por allá loca y como que no obedecen a nadie y como que hacen lo que, porque sí, o sea, que amanecí buen genio, no, el Banco de la República también tiene unos parámetros y están marcados en unos lineamientos muy ortodoxos de manejo de economía, sobre todo desde Fondo Monetario Internacional y desde su creación de controlar la inflación y toman unas decisiones basadas en unos argumentos técnicos. Entonces, actualmente el Banco de la República está integrado, o la Junta Directiva del Banco de la República, tiene unos miembros que curiosamente que van cambiando cada 4 años, se pueden reelegir, pero hay unos que los nombra el presidente. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? El presidente actualmente ha nombrado algunos miembros, ¿cierto? Para tratar como de mover las decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés y bueno, de todo este manejo que tienen ellos en favor de los intereses del gobierno. Y este es un ejemplo, y de nuevo, yo aquí no quiero como generar como sesgos ni decir si a favor y contra, simplemente estoy relatando algo. Y es muy chistoso y es muy curioso porque los dos últimos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República los nombró el presidente Petro. Y la última decisión que tuvo el Banco de la República siguió manteniendo las tasas de interés estables, no las bajó, que es lo que quiere el presidente, pero incluso votaron a favor de eso los dos miembros que nombró el presidente Petro. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto ratifica la independencia y las decisiones de cómo prima el rigor técnico sobre este tipo de situaciones políticas. ¿Listo? Entonces, esto es como un poco, pues no anecdótico de algo que pasó, porque es algo que está pasando, pero que muestra cómo una institución tan sólida como el Banco de la República, pues persigue el control de la inflación y tiene una independencia avalada constitucionalmente y pues que así debe seguir, porque es que muchas veces los intereses políticos responden es a unos intereses electorales, pero el manejo económico de un tema tan sensible como la inflación no debe responder a esos intereses como electorales o algo, sino a otro tipo de dinámicas en lo posible, lo más técnicas posibles, lo más técnica y pues tratando de atender unos parámetros que se han estudiado durante mucho tiempo. Listo. Entonces, esto como para que lo tengan en el radar, hagan el ejercicio, si quieren, búsquenlo, que sí. El Banco de la República es independiente desde la Constitución del 91 y ellos tienen dentro de su junta directiva, el ministro de Hacienda tiene lugar, pero ellos son autónomos en cómo deciden este tipo de acciones. ¿Listo? Y finalmente, el último principio es el relacionado con esa decisión, esa dicotomía entre inflación y desempleo. Entonces, ¿qué ocurre en el corto plazo? Entonces, el Banco de la República, va a tratar de explicarlo, no preparé algo ahí, no caí en cuenta. La teoría ortodoxa económica por la cual se rige el Banco de la República es que la inflación hay que mantenerla controlada, porque es que la inflación afecta más duro, le da muy fuerte a las personas de ingresos más bajos, porque sí, a las personas más vulnerables medida a través de los ingresos. Porque resulta que generalmente cuando sube la inflación, ¿ustedes qué creen? ¿Cuáles son los bienes que más suben de precio dentro de toda la canasta básica de bienes y servicios que nosotros tenemos uso diario? ¿Ustedes cuáles creen que son los que suben más de precio dentro de la canasta La básica? canasta familiar. Los alimentos, ¿verdad? Sí, señora. Los alimentos, los arriendos, esos son los que más suben de precio, los que más se afectan en el tema de precios, ¿cierto? No tanto los arriendos, porque los arriendos en teoría suben cada año con el dato final de inflación, pero pues digamos que sí, no todo el mundo inicia sus arriendos en enero o en diciembre, ¿verdad? Pero hay otros tipos de productos, no sé, los bienes, las inversiones en financieros, las inversiones en finca raíz, que esos no se ven tan afectados por la inflación. Entonces, ¿qué nos dice la teoría económica? Cuando aumenta la inflación, lo que más va a aumentar son los servicios, la canasta básica de alimentos, que generalmente
proporcionalmente las personas de ingresos más bajos van a gastar una porción más grande de sus ingresos en esa canasta básica frente a personas de ingresos más altos. Si entonces una persona de ingresos más altos proporcionalmente no va a tener el mismo gasto dentro, si se mide en proporción como si una persona de ingresos bajos. Por eso, el Banco de la República insiste tanto en cuidar la inflación. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que cuando yo mantengo controlada la inflación, ¿sí? Con unas altas tasas de interés, esto va a hacer que haya menos incentivos a acceder recursos de capital para yo montar negocios, para yo comprar. ¿Sí? En la medida de que el consumidor no compra o que de pronto el empresario no invierte, pues va a demandar menor mano de obra, ¿cierto? Entonces esto va a resentir la inflación. Entonces, tampoco quiero que la gente esté desempleada. Yo necesito que la gente esté empleada como actor institucional o como Banco de la República. Entonces viene esa disyuntiva. Entonces, ¿qué es mejor tener en el corto plazo? La inflación, que me va a afectar la capacidad adquisitiva de las personas que tienen menores ingresos, o el desempleo, ¿sí? Porque la gente, pues, si no tiene empleo, pues peor, porque sí. Entonces, esa es prácticamente la principal dicotomía de estos tiempos. Dentro de los ejemplos actuales, y eso explica un poco, y todo es tratando de equilibrar las argumentaciones y lo que les he explicado, lo que pide el presidente cuando le dice al Banco de la República, venga, baje la tasa de interés, necesitamos motivar el empleo, necesitamos que el dinero, sí, que el costo del dinero, que son las tasas de interés, pues baje para que haya incentivo a comprar, para que los consumidores compren, para que la gente acceda a créditos, a recursos y monte empresas, haga cosas para mover el aparato económico. Entonces sacrifiquemos un poquito de inflación para tener empleo. Básicamente es lo que trata de decir el presidente del Banco de la República. Y el Banco de la República pues hace como esas ponderaciones. Entonces, eso es la disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Listo? Y actualmente solamente quiero referirme en el caso de la problemática actual de la formalización laboral. Recientemente hemos visto dentro de los boletines del DANE cómo no ha disminuido el desempleo y sí, efectivamente. Lo que pasa es que el DANE tiene unas métricas y unas metodologías muy particulares en cómo medir el desempleo y cómo medir el empleo. Y algo para que ustedes lo tengan en el radar es que si bien hay menor desempleo, ¿cierto? Es porque se han generado más puestos de trabajo, pero gran parte de esos puestos de trabajo están en la informalidad. Entonces, son personas que se han cansado de pronto de buscar empleo en una empresa y decidieron montar en una esquina un puesto de arepas. Entonces, esa persona para el DANE está empleada, pero está en el mercado informal. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es la problemática de esa informalidad, de esos puestos de trabajo informales? Que muchas veces esas personas no cotizan ni pagan, no pagan pensión ni pagan salud. Claro, no hay aportes a seguridad social. No hay aportes a seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre? No hay aportes a seguridad social, entonces esta persona muy seguramente está en el régimen subsidiado de salud. Entonces, es un costo que sigue teniendo el Estado. ¿Listo? Y todos los que sí están formales. Pero además esa persona no está ahorrando para su futuro, ¿sí? No está ahorrando para una pensión. Entonces, es un problema además, es un problema ahora y es un problema al futuro. Es un problema para dentro de 20, 30 años, porque esa persona en algún momento va a envejecer, va a tener unas demandas mínimas de vida, ¿sí? De mantenerse vivo y unas demandas de salud para las cuales él no previó y él no ahorró, ¿cierto? Porque no tuvo la oportunidad de formalizarse laboralmente, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo les planteo el tema de que hay un trabajo y muy bien porque se está solventando su ingreso, no tuvo dónde hacerlo, pero de una forma informal que en el mediano y largo plazo va a ser un problema. Entonces, eso también es una disyuntiva en el mercado laboral. No es, y eso va amarrado un poco a lo que les decía hace unos minutos con el tema de la productividad. Esa persona se mata trabajando, ¿sí? Esta persona informal. Nadie discute que sea una persona que no produzca, se mata trabajando, pero lo está haciendo de una manera que aporte a la productividad, no necesariamente. ¿Listo? A la luz de esos parámetros de cómo se mide el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Vale? Listo.
Rápidamente vamos con el tema de ramas de la economía positiva y normativa. Ay, no, perdón, ya. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva se define como aquella que describe lo que pasa en realidad. No entra a plantear ningún juzgamiento o ninguna apreciación de autor. Sí, ella dice, miren, esto fue lo que pasó. Entonces, el desempleo bajó en 10 puntos. ¿Sí? No sé, la inflación se incrementó en un 2%. Eso es de economía positiva, ¿listo? No va a decir, ah, sí, es que la inflación aumentó en 2% porque es que el Banco de la República no colabora. El Banco de la República es fascista, el Banco de la República no está con el pueblo y no, eso no lo hace la economía positiva. O no, si es que el mercado laboral, el desempleo aumentó en un 3% porque es que Trump nos cerró las puertas y entonces ya no estamos, no, eso no hace la economía positiva. La economía positiva se va simplemente a los hechos que se documentan a través generalmente de datos y mediciones objetivas y sin ningún tipo de juicio de valor. ¿Listo? Ejemplos de la economía positiva, aquí rápidamente les coloco eso. Entonces, de nuevo, la inflación en Colombia fue del 4.3% en abril. El precio de los combustibles aumentó en un 20% en marzo. ¿Y eso qué hizo? Pues que la gente dejara de comprar. Se redujo el consumo en un 12%. La tasa de desempleo en marzo fue del 11.2% y esto comparado con marzo del año pasado fue un aumento de medio punto porcentual. El PIB colombiano, ¿cierto? Representa el 74 puntos. El turismo, el sector turismo, lo que produce el sector turismo es, el 1.8 millones de empleos y esto es el 7.4% del mercado laboral. Esos son ejemplos de economía positiva, ¿listo? Hechos concretos, ¿listo? Algunas aplicaciones prácticas de la economía positiva y esto les sirve mucho a ustedes para la tarea. Tienen que hacer algo así. Es, por ejemplo, los análisis del mercado laboral, los informes que saca el DANE sobre las tasas de desempleo, ocupación y participación. Si quieren, ahorita al final entramos, yo les explico por dónde es que se descargan estos informes de tasa de desempleo. FEDesarrollo, que es un think tank, un tanque de pensamiento, pues ellos constantemente están haciendo estudios de impacto sobre políticas fiscales. Entonces también, si quieren, entramos y les explico cómo se buscan. Bueno, los análisis de comportamiento del consumidor, eso cada sector, cada gremio lo hace. El Banco de la República hace unas proyecciones económicas, eso también les sirve a ustedes. Y estudios sectoriales en el marco de gremios, por ejemplo, FEDarroz. FEDarroz tiene su propia unidad de estudios económicos y ellos sacan sus estudios específicos y tienen unas cifras pues muy robustas en eso. Fedepalma, Analdex, que es el de exportadores. Bueno, hay muchísimos de estos casos que les sirven para que los tengan en el radar para su tarea. Ahora nos vamos con la definición de economía normativa. Aquí sí entran los juicios de valor. Sí, aquí sí vienen ya las apreciaciones y las argumentaciones que yo tengo de acuerdo a muchos factores. Yo no digo que esto sea malo o que sea bueno, ¿sí? Entonces ya viene sobre el tema de muchas veces los temas políticos o las apreciaciones o, digamos las condiciones ideológicas que yo he formado durante muchos años, aquí sí van, ¿listo? ¿Y qué pasa con esto? Que esto orienta las decisiones de política económica, ¿listo? Entonces, algunos ejemplos de economía normativa es cuando usted ve cada año, a final de año, que empiezan estos debates tan duros sobre el salario mínimo. Entonces, los sindicatos dicen una cosa y ellos tienen una postura para decir, no, es que el salario mínimo debería aumentar un 15%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que vea lo que le vale a un trabajador, ta. Pero en el otro lado están entonces los empresarios. Y dice, sí, pero es que un 15% a ustedes, eso significa que yo como empresario, eso es como un 25%, entonces, y eso me va a costar mucho y no sé qué. Y en la mitad está el gobierno, pero cada gobierno tiene una postura también planteada y entra a mediar entre ellos. Entonces, ese es un ejemplo de economía normativa. Otro ejemplo es lo que les decía, el debate que tenía el presidente recientemente con el Banco de la República. Venga, bajen la inflación. Ustedes están engomados, engolosinados allá controlando la inflación y el empleo, que se les olvida que ustedes también tienen que procurar por el empleo y en eso es una apreciación correcta que tiene el presidente, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de economía normativa. Hace unos par de años vimos cuando el tema del impuesto a las bebidas azucaradas.
¿sí? Y esto parte de algo, de que es que la gente se está enfermando de diabetes, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues ataquémoslo con un tema de bebidas azucaradas, ¿sí? Y ya es una posición, una postura de que yo digo, no, es que las bebidas azucaradas, eso es el diablo, nadie debería tomar eso, a pesar de que son deliciosas y a mí también me gustan, pero definitivamente por lo menos moderar su consumo, ¿listo? Y bueno, así sucesivamente, estos son ejemplos de economía normativa. Rápidamente, el tema de qué es microeconomía y macroeconomía, perdón. Rápidamente, yo no sé si ustedes de pronto ya han visto micro y macro, así que yo solamente voy a dejarles acá como muy general. La microeconomía se refiere al estudio, esa parte de la ciencia económica que estudia las decisiones de las familias, de las empresas a nivel individual, ¿sí? Entonces revisa las interacciones que se dan en un sistema económico cerrado, o bueno, no tanto cerrado, pero sí donde los agentes son individuales. Entonces, esa familia le compra a esta empresa, ¿sí? Y esta empresa le paga impuestos al gobierno, ¿sí? A nivel individual. Algunos ejemplos de que estudia la economía son los análisis de oferta y demanda del café colombiano, la microeconomía, comportamiento de precios en el mercado inmobiliario o decisiones de inversión de determinadas empresas. La macroeconomía sí ya lo que hace es coger todas esas decisiones individuales, las agrupa y las estudia en conjunto. Por eso se llaman los agregados nacionales, porque agrega esas decisiones individuales. ¿Listo? Entonces, ¿qué estudia la macroeconomía? La inflación, el desempleo, el PIB, ¿cierto? El sector externo. Eso es lo que estudia la macroeconomía, como para que lo tengan en el radar. Esa es la diferencia entre la micro y la macro. Rápidamente, agentes y sectores económicos. Esto también lo vamos a abordar muy rápido porque, pues, digamos que no reviste una mayor complejidad. Entonces, los principales agentes económicos en un entorno económico son las familias, las empresas, el sector oficial, el gobierno y el sector externo. Las familias, ¿qué funciones tienen? Consumir los bienes y servicios, ofrecer sus factores productivos, la mano de obra, los que tienen tierra, ofrecen su capital, ¿sí? Sus recursos con los cuales adquieren los factores productivos y ahorrar parte de sus ingresos. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Maximizar su bienestar y utilidad. Las empresas, por su parte, ¿cuál es su función? Producir bienes y servicios, demandar factores productivos. Entonces, ellos contratan a las familias. Venga, yo necesito empleados. ¿De dónde salen eso? Pues de las familias, del papá o de la mamá que trabajan, ¿cierto? Y hacer inversiones en ampliar su capacidad productiva. Su objetivo, maximizar los beneficios. Tenemos el sector externo, que ellos ya son, pues se configuran alrededor de los intercambios entre países generalmente, ¿sí? De exportar e importar bienes y servicios, también de hacer, orientar flujos de capital entre naciones y se componen principalmente, bueno, por, digamos, suerte de organizaciones de países, de organizaciones multilaterales, de empresas internacionales, por ejemplo, de consumidores que van de un lado, de un país a otro. Y el sector oficial es el gobierno, que ya lo hemos hablado bastante, que ellos son un agente regulador, que tienen que tener acciones, generalmente a través de política fiscal, para hacer la redistribución de la renta, de hacer la provisión de bienes públicos, ¿cierto? Las escuelas, las vías, por ejemplo, la salud, ¿cierto? Son bienes públicos y tienen que estabilizar la economía. Ellos no se pueden ir para un lado. El gobierno se supone debe tratar de que estemos todos en la misma barca porque se necesitan las empresas para que generen trabajos, pero necesitamos también las familias para que vayan a trabajar y consuman. Y su mayor objetivo, fíjese que el gobierno, su objetivo no es maximizar su bienestar, no, es el bienestar social, el bienestar de todos. ¿Listo? Los sectores económicos, bueno, rápidamente los podemos agrupar en primario, se caracteriza por la extracción de recursos naturales, sin mayor tipo de transformación. Agricultura, ganadería y minería son los principales que están acá. El sector secundario, ya hay algo de transformación de materias primas, ¿cierto? Entonces aquí esencialmente está la industria, está la manufactura, ¿cierto? El tercer sector es pues, el terciario, que es generalmente servicios, está integrado por banca, por comercio, por transporte. Este sector de terciario, perdónenme un momento, este sector terciario, acá, permite muchas veces que funcione, es como complementario. Por ejemplo, el transporte. Estos dos necesitan el transporte.
El comercio, estos no necesitan el comercio. En algún momento esa ganadería va a necesitar de una plaza, de un fruver, de un supermercado para venderse, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y en el sector emergente, cuaternario y quinario, no lo incluía ahí como por no alargar la cosa, es todo lo que estamos viendo últimamente en el marco de la cuarta revolución industrial y es todo lo relacionado con tecnología, investigación y desarrollo. ¿Listo? Seguimos, agentes y sectores económicos. Bueno, yo aquí lo que traté de hacer es mostrarles cómo esos sectores económicos en el país se contabilizan en el marco de las cuentas nacionales que hace el DANE. Entonces aquí está, por ejemplo, agricultura, ganadería. Esta es la producción a precios corrientes entre el 2015 y el 2023, explotación de minas, de manufacturas y de que esto se contabiliza. ¿Sí? Esto es una aplicación real de qué es la economía para que lo tengamos como presente. Y los factores de producción, rápidamente. Tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Tierra, a pesar de que dice tierra, agrupa también a todo lo que son los recursos naturales y el espacio físico. ¿Listo? Entonces, no sé, el agua, por ejemplo, la energía eólica, ¿cierto? Eso está en la naturaleza. El trabajo es precisamente ese esfuerzo humano físico o intelectual. Sobre todo que intelectual últimamente, en los últimos años, lo estamos viendo muy fuerte. Entonces permite pues desarrollar la actividad económica en su sector, en el sector de interés. El capital, pues ya se refiere, es un bien que me permite producir otro bien. No solamente recursos, no solamente plata, también hablamos de máquinas, ¿cierto? De infraestructura. ¿Eso por qué? Porque sin infraestructura, por ejemplo, sin máquinas, en una industria manufacturera donde ya tenemos la tierra donde está, bueno, ya tenemos la mano de obra, pero no tenemos la máquina, pues necesitamos el capital. Y la capacidad empresarial ya se refiere pues a la organización, a la innovación, a esas adecuaciones organizativas que se hacen en el marco de que permita una unidad empresarial funcionar. A ver, ¿qué pasó? Ya. Y finalizamos, ya este es nuestro último módulo, chicos. Yo sé que ha estado un poco pesado esto, que es lo relacionado con el flujo circular de la economía. Ay, perdón, no sé por qué se me cierra la cámara. Listo. Entonces, el flujo circular de la economía básicamente tiene dos tipos de flujos, que es un flujo real, que aquí está dado, bueno, en ambos sentidos. Este flujo real se refiere, perdón, al verde, al que está en líneas verdes, que es tangible, son bienes y servicios de factores productivos. Y también hay un flujo de recursos monetario. Aquí está representado por el verde. Tiene básicamente cuatro actores, que son las familias, las familias y las empresas. Las familias, ¿cierto? Que ofrecen, acá están, bienes y servicios a este mercado, ¿cierto? Perdón, por acá, discúlpenme. Las familias ofrecen sus bienes y servicios, ¿cierto? Se da este flujo acá, el rojo, perdón, volví, me ubiqué mal, a las empresas a través del mercado de bienes y servicios. ¿Listo? Y a su vez ellas reciben, si ven que aquí ingresa en la línea verde, un flujo monetario de recursos, ¿vale? Que les permite volver al mercado de factores de producción y comprarle a las empresas. ¿Listo? Esa es básicamente la dinámica que está acá. Ahora venémoslo desde las empresas. Las empresas, ¿qué hacen? Son las dueñas de los factores de producción, ¿cierto? Ellas ofrecen la tierra, el trabajo y el capital al mercado de los factores de producción, donde son las familias las que llegan a interactuar, ¿cierto? Pero entonces, ¿ellas qué hacen? Las empresas, perdón, entonces las empresas dan esa remuneración monetaria, ¿cierto? En ingresos a las familias. Esa es básicamente la relación que se da entre estos dos actores, entre las familias y las empresas. Cuando queremos ampliar ese círculo ese sistema circular de la economía, incluimos al Estado. ¿Cómo? Pues a través de los impuestos. Entonces, hay una actividad económica, bueno, yo le voy a cobrar a esa empresa un impuesto por esa actividad económica. Hay unos ingresos altos, yo le voy a cobrar a las familias o a los empleados que perciben ingresos altos, les cobro un impuesto. ¿Por qué? Porque con ese impuesto yo me voy hacia las familias vulnerables y les retribuyo
el que haya unos actores o unos empleados que tengan ingresos altos y se los retribuyo a aquellos que están con unos ingresos bajos. Hay unas empresas que están teniendo unas ganancias altas, yo les cobro un impuesto y yo canalizo esos recursos para incentivar que hayan otras empresas, las pequeñas, medianas y micro, para que ellas también pues puedan pelechar. Entonces lo que les doy son exenciones tributarias o de pronto les doy capacitaciones o les facilito programas de adquisición de equipos y cosas de este tipo. Básicamente es eso. Y el sector externo, pues ya estamos hablando del relacionamiento del comercio internacional a través de importaciones, exportaciones e inversión extranjera. Listo, chicos. Hasta aquí viene todo lo que es la parte temática del curso. Listo. No sé si de pronto hay alguna pregunta, hay alguna inquietud hasta el momento en los temas, en las partes disciplinares del curso. ¿Aló? Chicos, No, señora, por el momento no. listo. ¿Hay alguna inquietud con el tema de cómo se debe desarrollar la tarea? ¿No? Profe, pues qué pena, pero pues yo hasta ahorita voy a mirar, ¿sí? Listo, Me vale. pues para tener más o menos idea, pero ya este fin de semana pues me dedicaré a realizar el trabajo. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa rápida, entonces. Otra vez voy a compartirles pantalla. Vamos a ver rápido la guía. ¿Listo? 5 minuticos. Vamos a ver rápido la guía y vamos a ver algunos aspectos rápido de qué nos está diciendo la guía. ¿Listo? A ver. Entonces, fundamentos de economía, ustedes entran aquí por aprendizaje. Aquí tienen lo que son los referentes bibliográficos, ¿cierto? Estos son los libros donde le dicen en páginas, la página 99 a la 143. En este le dice el capítulo 7 y 8, de la 87 a la 128. Bueno, acá tiene un objeto virtual de información donde explica unas cosas, listo. Y luego nos vamos al foro. Tengo 2 mensajes que no he contestado, que espero de aquí al lunes atender, porque hoy estoy súper, súper full de de cipas, entonces yo creo que no alcanzo. Y vamos a ver la guía. Vamos a ver qué dice la guía de la tarea 2. Aquí ustedes descargan la guía. Hay una plantilla que se sugiere. ¿Listo? Entonces miremos qué nos dice la guía. Listo. Ay, espérenme un momento, chicos, que es que no me gusta que se vea ahí toda maluca. Se abre ahí todo feucho. Ahora sí. Así se ve mejor. Porque permite ampliarla más chévere. Esta actividad, y quiero acá que por favor prestemos atención. Esta actividad inició el martes 15 de mayo de abril y va hasta el domingo 11 de mayo. Ya tenemos unos días. Vale 100 puntos. ¿Listo? Tarea 2, la ciencia económica. ¿En qué consiste? Bueno, comprensión y actividad. Tienen que hacer que revisar estos recursos bibliográficos. Bueno, luego, ¿qué van a hacer? Investigar y documentar, ¿sí? ¿Cuáles son los 10 principios de economía? Y tienen que seleccionar 4 de estos principios y hacer una relatoría en sus propias palabras. Por eso me detuve a explicarles principio por principio con un ejemplo. Con uno no, con 4 ejemplos cada principio. Deben hacer una relatoría de 4 principios. ¿Qué es una relatoría, chicos? Una relatoría es una explicación en sus propias palabras donde dicen en qué consiste ese principio, ¿cierto? Hacer algún tipo, decir yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y por qué no estoy de acuerdo. Por ejemplo, qué chévere que alguien me dijera, no, esa que el comercio es lo mejor para regular el mercado, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Ese es el principio 5, si mal no estoy. Entonces, decir por qué y poner ejemplos. Entonces, mira que aquí dice, la relatoría debe ser sustancial y suficiente, es decir, debe tener una explicación clara, detallada y profunda de cada uno de los 4 principios elegidos, demostrando comprensión del tema. Esta relatoría debe incluir ejemplos y reflexiones sobre cómo estos principios se aplican en situaciones cotidianas o en el contexto de la economía colombiana. ¿Se acuerdan que les puse ejemplos? Es para que ustedes tuvieran esta parte y entendieran de qué se trata. ¿Listo? Por eso les hice con los ejemplos. Dice, se recomienda que la relatoría tenga una extensión de 1 página.
Puede ser un poquito más, esto no es de que sea muy largo o muy cortico, tampoco se me van a los extremos de que sea un renglón por cada principio, pero pues tratemos de hacer esto de la mejor manera. Nos dice que luego las dos ramas de la economía son la economía positiva y la economía normativa, que la economía positiva, bueno, yo les expliqué en qué consiste, entonces, ¿qué dice acá? Investigue 3 hechos o fenómenos de la economía actual colombiana. Esos hechos deben obtenerse de noticias recientes y deben estar basados en economía positiva. ¿Se acuerdan? Entonces, y les puse ejemplos de economía positiva. ¿Listo? Tienen que revisitar la CIPA, la grabación si hay. ¿Listo? ¿Qué dicen? Dicen, este es un hecho de la economía positiva, fue una noticia que se dio tanto, relaciona la noticia, ¿listo? ¿Y qué tienen que hacer? Utiliza para cada uno de los 3 hechos económicos. La fuente debe ser confiable y pertinente. No es que me vayan a salir con que la fuente es, no sé, el Rincón del Vago. No. O pueden revisar, por ejemplo, el diario La República, Portafolio, pueden revisar el Ministerio de Hacienda, Noticias del Banco de la República. Yo ahí les puse varios ejemplos. Si quieren, ya ahorita entramos rápido. Y analiza si este hecho tiene un impacto positivo o negativo en la economía. ¿Listo? Ay, ¿yo por qué hice esto? Qué boba. Listo. Hasta ahí vamos. ¿Listo? ¿Qué dice? Deben presentar aportes individuales para el desarrollo de las tareas indicadas, para recibir retroalimentación respectiva. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Aquí rápido veo a Janet, a Laura, a Lucy y a Jonathan. Vamos a decir que ellos 4 están en el grupo. ¿Listo? Para el ejemplo que les voy a poner. Y dejémoslo ahí tantico. Luego, ¿qué tienen que hacer? Entregan un trabajo escrito en Word, pueden pasarlo a PDF, yo no tengo ningún lío con eso. Cumpliendo con normas APA, eso sí, tiene que tener portada, tiene que tener una introducción, tiene que tener unos objetivos, pilas con eso. Ay, ¿por qué abrió esto? ¿Listo? Y tienen que hacer el desarrollo del trabajo, es decir, la relatoría de los principios de la economía y los hechos de la economía positiva. Debe haber unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las evidencias individuales? Cada uno en el foro tiene que aportar su explicación de los principios de la economía y los hechos de economía positiva. Cada uno en el foro debe colocar esto. ¿Listo? Y el trabajo, solamente entregan un trabajo por grupo donde van a agrupar o van a condensar sus aportes individuales. ¿Listo? En esta actividad no se... Espérenme, ya miramos. Espérenme un momento, por favor. Porque entonces fue que yo me confundí. Discúlpenme acá. Miremos qué dice la rúbrica. La relatoría sobre los principios de la economía, listo. Descripción de los principios de la economía, descripción de la economía positiva. Ah, esta es una actividad individual. Perdónenme, ¿por qué no está explicado esto acá? Perdónenme un momento, por favor. Con eso salimos de una vez de la duda. Ah, perdón, es individual. Entonces aquí nadie tiene por qué pelear con nadie en el grupo. Entonces no me sirve el ejemplo que voy a dar con Janet, con Laura y con Lucy. Cada uno tiene que hacer sus aportes individuales. ¿Yo qué les recomiendo? Que lo hagan en el foro, que participen en el foro para darles algún tipo de retroalimentación, o pueden hacerlo por el Teams. ¿Listo? No, este trabajo no es colaborativo, este trabajo es individual. Retiro lo dicho. ¿Qué no puede pasar? Que por ejemplo, sí, Janet y Laura, digamos, están en el mismo grupo. Entonces, Janet escogió 4 principios, de pronto van a coincidir en 2 principios, ¿sí? Porque son 10, eventualmente van a coincidir, cada una tiene que aportar 4. Pero lo que no pueden coincidir es en la explicación y en los ejemplos que me van a dar de esos principios de economía. ¿Listo? Y lo que no puede pasar es que puedan coincidir en los mismos hechos de la economía positiva. ¿Listo? ¿Estamos claros en ese punto? Si bien es cierto, no es necesario participar en el foro, fijémonos que la rúbrica no nos dice que es obligatorio participar en el foro, es decir, pueden no participar y entregan de una vez en el entorno evaluativo, no pasa nada, pero si tienen dudas pueden participarlo, o si de pronto, porque yo sé que muchas veces dicen, no, profe, es que uno coloca los aportes y otros compañeros se copian, entonces me pueden hacer los envíos por el Teams. Vea, yo soy súper conectada por el Teams. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? No, chicos, básicamente es de esto. No sé si tienen preguntas hasta el momento, entonces ya en lo que es la tarea.
o ya quedamos de esta manera. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Ya Profe, todos ¿qué marcaron la pasa? Tengo asistencia? una pregunta. Dime, Lucy, cuéntame. Lucy o Olga, Janet. Janet, Janet, perdón. Perdón, profe, perdón. qué pena, si me perdí un momentico al comienzo. Dice, investigue y documente los 10 principios fundamentales de la economía. Entonces, ahí dice que hay que seleccionar 4. O sea, los 10 no van como tal en el trabajo, No, simplemente los 4. no. Ya te digo lo de la asistencia, Edwin, ya te explico. No, mira, cuando dice documente es que lo estudies, ¿sí? Investigue y documente, o sea, como que revise los 10. Y usted de esos 10 va a escoger 4. ¿Listo? Ah, ok. Y Sí, son señor. esos 4 son los que usted hace la relatoría. ¿Listo? Listo, ¿Vale? muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre ese tema y que no sea lo de la asistencia, que ya vamos a lo de la asistencia? Quiero salir de cualquier cosa que sea la tarea o del tema y ya voy con lo de la asistencia. ¿No? Porque ya con la asistencia cerramos. O sea, quiero que hagamos la asistencia y cerramos para que todos, y yo les confirmo quién está y quién no está. Listo, entonces vamos con lo de la asistencia. Les voy a compartir nuevamente y les voy a explicar cómo hacer la asistencia. Entonces, Edwin, por favor, pon cuidado. Ojalá que estén en un computador, ¿listo? Porque en un celular es como un poco complicado. Entonces, ustedes van a entrar al campus, ¿verdad? ¿Listo? Van a ingresar por mis cursos virtuales. Espérenme, porque yo ahorita necesito ver una cosa acá. Listo. Y entonces ustedes van a encontrar acá sus cursos, van a encontrar acá la oferta de los cursos MOOC, ¿listo? Y van a entrar acá. A ustedes si le dieron me interesa antes, ya les debe aparecer este acá. Aquí es donde confirman asistencia. ¿Listo? ¿Eso ya te aparece, Edwin, o todavía no? ¿No? Voy a mirar quiénes faltan de los que están acá. Vamos a mirar quiénes faltan por marcar la asistencia. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento, miro acá, ¿dónde es que está? Y ya les digo quién falta. Perdón, perdón. Entonces, fundamentos de economía, la ciencia económica. A ver, ¿quién ya me marcó asistencia? Carolan Sajori Aguirre, Laura Gisela Cárdenas, Jonathan Steven, Jessica Lisset, Marisol Lázaro, Marjorie Marulanda, Olga Janet, Lucy Esmeralda, Daniel Felipe. Solamente me han marcado asistencia a esas personas. Entonces faltan varios todavía por marcar asistencia, entre esos Edwin. Entonces vamos a volver. Edwin, por favor, confírmame si ya te aparece esto acá. A ver, voy a mirar si de pronto me está escribiendo por el chat. Ah, no, geografía económica. A ver, Edwin aquí me está escribiendo. No, profe, listo. Entonces vamos, voy a explicar bien paso a paso cómo llegar a este punto. Entonces, cuando tú te ubicas aquí en el CIPAS, Edwin, vas a buscar aquí en encontrar CIPAS. ¿Listo? Encontrar CIPAS. ¿Estás ahí? En encontrar CIPAS, ¿ya llegaste ahí? Edwin, ¿ya estás aquí en encontrar CIPAS? Sí, listo. Aquí en periodo le vas a dar 2032. ¿Listo? 2032. Luego, en escuela, le vas a dar la primera que te aparece, que es ECACEN. ¿Listo? Y luego en curso, no le vas a poner nada en programa, no vayas a poner nada en zona ni en centro. Programa, zona y centro, déjalo así vacío como está. ¿Listo? En curso sí le vas a poner fundamentos de economía, que es el código 105001. ¿Listo? Y aquí te voy a aparecer yo. ¿Me dices dónde vas, Edwin, por favor? ¿Ya llegaste ahí? Voy en curso, listo.
Cuando des el curso te debe aparecer algo así parecido. Aparece igualito. Lo único es que te debe decir acá en un botoncito azul, me interesa. ¿Alguien más? Ya de los que están aquí conectados, ¿listo? Ya. Dale me interesa. ¿Ya le dice me interesa? Sí. Entonces, cuando ya le dicen me interesa, volvemos a la página inicial. Sí, te vuelves a la página inicial del campus. Vuelves aquí a mis cursos virtuales. Y vuelves aquí a la parte al módulo de CIPAS y ya te debe aparecer este botón acá. Profe, ¿Sí qué te, pena. ¿Será dime? que yo me puedo retirar? Claro, claro, quienes ya hayan marcado asistencia ya se pueden retirar. Por eso he preguntado que quiénes faltan. Listo. Bueno, chicos, entonces ya terminó, estaba pendiente de Edwin, ya terminamos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Y nada, nos vemos en estos días. Yo les envío la grabación entre el lunes y muchísimas gracias por compartir y estar en el espacio. Saludos. Muchas gracias, instructora. Hasta luego.